entonces que tú y yo entendamos esto. Mira Colosenses capítulo 1, versículo 16. Para marcarte lo aplastante que es la estructura del cielo en comparación con las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice la Escritura: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Mira esto: visibles e invisibles. Pero mira esta estructura que define aquí el apóstol Pablo también en Revelación. Sean tronos, sean poderes, sean principados o sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si usted se da cuenta de este texto, yo hace unos días hablaba con mi hijo Federico y con algunas otras personas también luego al respecto. La cúspide de autoridad o de rango de poder de las tinieblas está 2 niveles más abajo de la más alta y todavía no hemos hablado del trono de Dios. Todavía está 2 niveles por debajo de lo que el apóstol Pablo describe como el potencial bélico que tiene el reino: tronos y dominios. Ahora quiero enseñarte esto. El dominio está por encima de los principados. ¿Y quién tiene la orden de dominio que aprendimos el domingo anterior? Nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo, nosotros como hijos de Dios. Nos dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre todo especies de mal, para que nada nos haga daño. Es decir, que aún nosotros, en una verdadera conciencia de hijos de Dios, estamos por encima del más alto rango de las tinieblas. Eso para que tú jamás vuelvas a pensar que el diablo tiene más poder y que le tengas que tener miedo y por eso tienes que salir corriendo. Olvídate, eso no lo hace un hijo del reino. Cuando un hijo del reino conoce la estructura de su reino, la capacidad destructiva en contra de las tinieblas que tiene su reino, la capacidad bélica que tiene el evangelio del reino para seguir expandiéndose, ganar territorio, conquistar, establecerse, dominar, poder expandir este evangelio del reino, es abismal con respecto a la oposición que pueden hacer las tinieblas. Por eso Jesús dijo: es necesario que ustedes como violentos arrebaten ese reino. Como violentos puedan tener la conciencia de lo que ese reino está teniendo como recursos para ustedes. Allí es donde va a entrar entonces como armas de destrucción masiva el nombre de Jesús. Allí es entonces donde va a encontrar usted como arma de destrucción masiva la sangre del Cordero. Es donde va a encontrar el testimonio de la palabra. Es donde va a encontrar la palabra de fe, la palabra profética para combatir, para podernos poner en la zona de batalla y destruir las obras del diablo, así como nuestro Señor destruyó las obras del diablo mientras caminaba en esta tierra. Cuando tú sabes que hay tronos, que hay dominios que están por encima de los principados y hay potestades, mucho más allá, tú dices: mi reino va adelante, mi reino es más poderoso, el reino en el cual yo opero, mi papá que es el rey de ese reino tiene mayor capacidad para poderme meter en medio de la batalla y respaldar y salir victorioso cualquiera sea la situación que yo esté enfrentando. Por eso jamás vuelvas a pensar que el diablo tiene más poder que Dios, o que Dios de alguna manera está sintiéndose intimidado por lo que el diablo está haciendo. No, para Dios el diablo no es nada. Nada, dicho el costeño, que significa nada. No es nada, literalmente. Dios pudiese destruirlo con un soplo. Aún la Biblia dice que Dios ha creado al destructor para el día del desastre. Entonces no pienses nunca más que las tinieblas pueden ser más poderosas que tú, porque Dios te ha dado a ti un dominio que está muy por encima de toda la jerarquía demoníaca que el apóstol Pablo nos revela en Efesios capítulo 6. Nosotros estamos por encima de este tema. Lucas capítulo 10, versículo 17, mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando habla acerca de este ejercicio de dominio, de autoridad, y cómo nos preparamos nosotros para la batalla. Dice la Escritura: cuando los 70 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Mira lo que dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y nada
les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Esto me encantaba, porque yo podía ver, algunos comentaristas y algunos teólogos hablando acerca de este texto, sobre todo el versículo 18, donde dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso puede hacer referencia, decían algunos teólogos, al momento en la eternidad donde Satanás fue lanzado, luego que organizó la rebelión, y Dios simplemente lo expulsó. Miguel y sus demás compañeros, arcángeles y los demás ángeles de autoridad, tomaron al diablo, lo soltaron y lo echaron del cielo, junto con la tercera parte de los ángeles. Quiero decirte que en proporción tenemos 3 veces más ángeles a nuestro favor que los demonios que el diablo puede tener como ángeles caídos. Se llevó 1/3 parte de los ángeles, es decir, que nosotros tenemos el doble de lo que él en este momento posee, para marcarte el hecho de que la fuerza bélica del reino es muy superior y aplastante a la fuerza bélica que pueda tener las tinieblas. Y Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo lo vio? Pueden haber 2 opciones. Una, en la eternidad, cuando Satanás fue expulsado, o número 2, cuando ellos estaban ejerciendo su mandato de dominio, sanando enfermos, liberando endemoniados, predicando el evangelio del reino, desatando la paz de Dios sobre la casa en la cual ellos moraban, porque le estaban preparando el camino a todo lugar o aldea donde el Señor iba a ir a predicar las gloriosas palabras de Dios, donde iba a predicar el glorioso evangelio del reino. Entonces nuestro Señor, cuando ellos vienen a dar el reporte, yo estoy más inclinado a pensar que Jesús se puso de espectador y dijo: yo ya lo derroté en el desierto, yo ya lo derroté con mi unción, con el Espíritu Santo, lo derroté con que yo sano a los enfermos, libero a los endemoniados, ya yo lo derroté, lo voy a derrotar en la cruz ahoritica. Allí lo voy a volver a derrotar. Y después, cuando caiga el Hades, lo voy a volver a derrotar. Y después ustedes, que son mi cuerpo, como se los enseñé el domingo, van a estar derrotando constantemente las tinieblas. Entonces yo veo a Jesús dándoles autoridad a los apóstoles, enviándolos a predicar y establecer el reino. Y en nuestro Señor, viendo no solamente Él cómo destronaba a Satanás, rompía la cabeza de los principados y potestades que estaban gobernando sobre el territorio de Israel, sobre algunas aldeas, sobre algunas regiones, sobre algunos... No. Ya yo veo a unos apóstoles y a 70 discípulos haciendo bajo la autoridad de Jesús, utilizando su nombre, utilizando y usando lo que Dios nos va a dar a nosotros, lo que nos ha entregado a nosotros, que es autoridad. Utilizando esa autoridad, despojando a los principados y potestades, dice la Biblia, cada vez que ellos ministraban liberación, cada vez que ellos predicaban el evangelio, cada vez que ellos sanaban a un enfermo, cada vez que ellos operaban de manera sobrenatural, ¿qué pasaba con ese principado, potestad, gobernador o huésped? Caía del cielo. Entonces yo veía una tormenta eléctrica, puros rayos. ¿Qué eran esos rayos? Satanás cayendo, porque había una iglesia empoderada, gloriosa, ejerciendo su mandato de dominio, haciendo que Satanás cayera, haciendo que Satanás no prevaleciera. Si había enfermedades, los apóstoles llegaban con autoridad, imponían las manos sobre los enfermos y estos enfermos se sanaban. Si habían demonios en operación en el cuerpo de la gente, llegaban los apóstoles con autoridad del cielo y decían: en el nombre de Jesús te hago libre. ¿Y qué hacían los demonios? Salían huyendo. ¿Qué pasaba en el ámbito del espíritu cuando Jesús estaba allí contemplando la misión que les dio a esos 70? Viendo cómo Satanás era destronado, cómo Satanás era destruido, cómo Satanás era derribado del lugar de autoridad que él había creído que era inamovible. De allí los apóstoles tumbaban esa cantidad de demonios que estaban operando en medio de las regiones en las cuales Jesús iba a ir luego a establecer el reino. Jesús es nuestro mayor sparring para la guerra espiritual. Nos permite fortalecernos en Él, porque usamos son sus fuerzas, pero también luego nos entrena y nos envía. Él dijo: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, pero vayan y establezcan mi reino. Digan: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús habló de eso, dijo: es con violencia. Y de esa misma manera los apóstoles empezaron a irse. Miren lo que dice más adelante, un capítulo, Lucas capítulo 11, y prepárate para lo que viene. Lucas capítulo 11, versículo del 20 al 23.
Jesús hablando de esta guerra espiritual en la cual nosotros tenemos que meternos. Mira lo que dice. Pero si expulso a los demonios por el poder de Dios, la Reina Valera del 60 dice por el dedo de Dios. Pero si expulso a los demonios, un ejercicio de autoridad, un ejercicio de dominio, expulsión de demonios, desplazarlos, quitarlos del lugar donde ellos están en operación. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente, quitarlos del lugar, territorio donde ellos están en operación y establecernos nosotros en ese territorio como la autoridad. Pero si expulso a los demonios por el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Wow. Mira esto. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge, esparce. Mira lo que revela nuestro Señor Jesucristo en la operación del dominio de la autoridad, preparándonos para la guerra. ¿Qué dice Jesús? Primero, es fundamental, imprescindible, que tú y yo operemos con la unción del Espíritu Santo. Ni siquiera Jesús lo hizo bajo su propia unción. Él dijo, yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. El dedo de Dios fue el que escribió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. El dedo de Dios es la unción y es el poder. Y Jesús dice, yo uso o trabajo, opero, coopero con el Espíritu Santo para desplazar a las tinieblas territorialmente. Es el dedo de Dios, el Espíritu Santo, el que me da la unción y la fuerza para poder derrotar a todos los demonios que están en operación en cierto territorio. Es por el dedo de Dios que yo los echo fuera. Y si usted lee conmigo el contexto, se va a dar cuenta que la Biblia establece que Jesús dijo, pero si Satanás está dividido, ¿cómo prevalecerá? Una casa dividida no prevalece, sino que cae. Y que Jesús establece la forma como yo puedo destruirle esa muralla o esa fortaleza que las tinieblas han edificado. ¿Cómo lo hacemos? Con la unción. ¿Cómo lo hacemos? Con el poder de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con el Espíritu Santo. Entonces es imprescindible que tú y yo podamos depender del Espíritu Santo, buscarlo y decirle a nuestro Señor, Señor, quiero operar contigo y ministrar liberación bajo la unción del Espíritu Santo, destruyendo cualquier operación demoníaca que esté en tu contra. Segundo, tiene que haber una identificación, así como una intención de ir al ataque y dejar de estar a la defensiva. Muchos de nosotros hemos cometido el error de decir, si el diablo no se mete conmigo, yo no me meto con él tampoco. Se va a meter contigo, viejo, vieja, lo que sea. Se va a meter. Y por eso tú y yo tenemos que cambiar la forma como nosotros hemos estado operando. Porque tiene que estar más motivado por lo que puedes lograr que aquello que puedes temer que ocurra. Tú y yo tenemos que tener la intención de ir en contra de las tinieblas y atacar. No podemos estar simplemente defendiendo, parando, deteniendo. No. Tenemos que pasar de defensa a ataque. Porque dice la Escritura, si yo tengo el dedo de Dios, tengo el poder de Dios, tengo el Espíritu Santo, la unción conmigo, es el momento para identificar al enemigo. Y dice la Escritura, cuando el hombre fuerte armado está en su casa, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, por eso es imprescindible que te fortalezcas en Dios primero. Y ya te enseño cómo hacerlo. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo ataca y lo vence, entonces reparte el botín. Es el momento para ir en contra de aquello que te ha estado atacando tanto. Es el momento para ir en contra de aquello que tiene represado, retenido, robado. En paz las cosas que te pertenecen a ti por derecho como hijo de Dios.